Buenas tardes, hermanos. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios mientras los pequeñitos salen a tomar su clase. Inclinen sus rostros y acompáñenme para orar juntos. Padre bendito, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias porque en tu amor, Señor, tú bendices nuestras vidas y nos permites, Señor, congregarnos para alabarte, para bendecirte y para estar en comunión contigo. Es un privilegio, Señor, un honor que tú nos das, una bendición muy grande de tener este encuentro y esta comunión contigo. Sabemos que tú estás aquí. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Deja enseñanza en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, quien abre nuestros entendimientos. Señor, toca nuestras almas y te rogamos porque nos fortalezcas y nos llenes, Señor, de tu presencia. Bendícenos con esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque tenemos un nuevo libro para estudio y quiero platicarles así rápidamente que aquellos días de Navidad, cuando estábamos con un poquito de trabajo, me dice nuestra hermana Yolis, necesito la lectura para la siguiente semana, y le dije, ¿la lectura? Dije, ya cambiamos de libro, terminamos Proverbios, vamos a empezar otro. Y le pregunté rápidamente a Dios en oración, Señor, ¿qué estudiamos? O sea, la verdad es que no siempre lo elijo así al azar. Y no estaba yo muy seguro de tomar el libro de Esdras. La verdad quería yo hablar de Cantares, yo quería hablar de Cantares. Así para que después de Proverbios habláramos de Cantares, todavía un escrito de Salomón. Pero el Señor me guió a Esdras y creo que ahora entiendo por qué. La verdad es que el Señor es bueno y cuando nos dejamos guiar por su Espíritu, pues el Señor nos muestra qué es lo que tenemos que estudiar. Y en su nombre vamos a estudiar el libro de Esdras. ¿Sí? Acompáñenme entonces allí al libro de Esdras, capítulo número 1. Se dice que el libro de Esdras originalmente era un solo tomo, un solo volumen, que comenzaba con el libro de Crónicas, Esdras y Nehemías. Dos libros de Crónicas, Esdras y Nehemías, era un solo tomo. Así se piensa, se cree que originalmente era un solo volumen. El nombre de Esdras significa al que Dios ayuda. Eso significa el nombre de Esdras, al que Dios ayuda. Y bueno, la historia de Esdras es el cumplimiento de los tiempos divinos. Cuando nosotros vayamos leyendo lo que sucede en el libro de Esdras, la narración que hay ahí, tenemos que verla bajo esta perspectiva. Fue lo que Dios había determinado, es el cumplimiento de los tiempos de Dios. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a leer ahí es el tiempo perfecto de Dios, cumpliendo las cosas que Él había anunciado anteriormente por boca del profeta Isaías y del profeta Jeremías. Es decir, que Dios anunció lo que iba a suceder. Esdras es el cumplimiento de lo que dijeron Isaías y de lo que dijo Jeremías, ellos dos. Y Jeremías 29:10 dice, escuchen lo que anuncia el profeta Jeremías cuando habla acerca del cautiverio babilónico. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieran los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Bueno, este texto leído así, bueno, nosotros lo podemos contextualizar y ponerlo en la historia, en el lugar que corresponde, pero déjenme decirles que este profeta, el profeta Jeremías, anuncia estas palabras por lo menos 40 años antes, siquiera de que Babilonia figurara todavía entre las potencias del mundo. Como imperio, los caldeos no habían tomado la fuerza como potencia para gobernar el mundo, ¿sí?
Por lo menos 40 años el profeta Jeremías había dicho estas palabras. Es decir, Babilonia no estaba todavía en su esplendor, en su apogeo como potencia, pero Dios ya estaba anunciando al pueblo de Israel que 70 años iban a estar en el cautiverio babilónico y que después de esos 70 años, dice el Señor en este texto, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. 40 años por lo menos, lo dijo el profeta Jeremías, ¿sí? Después en la historia, como nosotros la conocemos, porque ya nosotros tenemos la versión completa, ya nosotros vimos toda la película de esto, nosotros sabemos que cuando Dios castigó a Jerusalén, levantó precisamente a los caldeos, a los babilonios, específicamente para ese propósito, para castigar a Jerusalén, llevarse a los habitantes de Judá y trasladarlos a Babilonia y tenerlos allá cautivos 70 años, lo que dice aquí el profeta Jeremías. Y esos 70 años es el periodo que duró el imperio babilónico, no hubo más tiempo. Como potencia mundial, como imperio, Babilonia solamente duró esos 70 años porque para eso Dios levantó esa potencia, le dio el poder solamente para castigar a Jerusalén. Como un instrumento Dios utilizó a esa nación y eso es lo que duró el periodo de historia de los caldeos como potencia mundial. Obviamente existían antes, existieron posteriormente, pero solamente esos 70 años es lo que duró la gloria, el esplendor del imperio de los caldeos, porque después de los caldeos surgieron los persas. Y cuando surgen los persas, surgen precisamente con el personaje que menciona Esdras en el capítulo 1, llamado Ciro. Entonces ahora Ciro, recalco, es el cumplimiento de lo que anunció el profeta Jeremías. Cuando se cumplan los 70 años de cautiverio, yo despertaré, dice, sobre vosotros mi buena palabra y voy a hacer que ustedes regresen a Jerusalén. Y esa es la historia de Esdras. Lo que narra Esdras es el cumplimiento de lo que dijo Jeremías, que iba a suceder. Ahora, si estos 40 años anunciado lo que Dios iba a hacer antes, vean lo que Dios dijo 200 años atrás. Ese fue Jeremías. Pero lo que dice Isaías todavía nos remonta todavía más atrás, ¿sí? 200 años por lo menos, de que naciera siquiera Ciro, el rey persa, quien va a ser el instrumento de Dios precisamente para decretar, para ordenar que los judíos puedan regresar a Jerusalén. Isaías 44, 28. Isaías 44, 28, busquen ahí en sus Biblias, dice de esta manera, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, en diciendo a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. 200 años antes, el profeta Isaías da a conocer el nombre de Ciro. 200 años antes. Ahora, Isaías 45, 13. Fíjense bien, dice el profeta Isaías acerca de Ciro, sigue hablando de Ciro, 45, 13, dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos, y él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Recuerda el dato? 200 años antes, el profeta Isaías está dando a conocer el nombre de Ciro y está diciendo claramente qué es lo que iba a hacer. Dice nuevamente, yo lo desperté, él soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Y esto me lleva a mi primer consideración.
acerca de los planes eternos de Dios. Esa es nuestra primera consideración. Hablar acerca de los planes eternos de Dios. El Señor elige anticipadamente, porque no las elige en el momento. Dios no toma, se le ocurrió algo a Dios y ven tú y vas a hacer esto. No, Dios elige con anticipación a quien Él quiere, cuando Él quiere y para cumplir la función o para hacer lo que Él quiere que se haga. ¿Sí? Así son los planes de Dios. Dios no improvisa nunca en la historia, ¿sí? Dios no improvisa en nuestras vidas, Dios no improvisa en la iglesia, Dios no hace cosas que de repente se le vinieron a su voluntad hacerlas y las hace. No, el Señor es muy cuidadoso en las cosas que hace y las tiene todas previstas. Y de aquí tenemos que aprender nosotros también en nuestra vida, ¿no? A proyectar, a planear y pedir la bendición de Dios pues para esos proyectos, pero que nuestros proyectos, pedirle a Dios que sean de acuerdo a lo que Él soberanamente ya tiene determinado, que nuestros proyectos, nuestros planes se ajusten al propósito de Dios, para que como el Señor Jesús nos enseñó a orar, diciendo que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces sí hay que pedirle a Dios, Dios bendice mis proyectos y que estos proyectos se ajusten al propósito que tú tienes. Así como lo vemos nosotros con esta claridad. A ver, Dios ya había determinado que se iba a levantar otro imperio, que se iba a levantar un hombre llamado Ciro, Dios ya lo había anunciado, y que ese hombre iba a tener tal función en la historia del pueblo de Dios. Es decir, que lo que Dios hizo entonces es de acuerdo a su voluntad. Dios entonces ya había determinado que Ciro iba a ser el instrumento, y Ciro mismo reconoce que es algo que Dios le ha permitido hacer. Vamos ahora sí al libro de Esdras, en el capítulo 1. Esdras capítulo 1. Y voy a leer las palabras de Ciro, ¿sí? Las palabras que dijo Ciro. Vayan pensando ustedes cómo llegó Ciro a entender esto. Esto que él dijo, ¿cómo llegó a entenderlo? Porque eso es lo que quiero comentarles ahora. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová Dios de los ejércitos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Cómo supo Ciro esto? ¿Cómo llega Ciro a semejante conclusión? Ciro es un hombre persa. Estuve leyendo la historia de Ciro, la verdad es que es interesante cómo se fue levantando, cómo se fue haciendo del poder para poder llegar a este lugar, cómo Dios lo fue guiando para llegar a este lugar. Pero lo sorprendente que dice la Biblia es que Ciro reconoce y dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Había escrito Jeremías, había escrito Isaías, había un personaje llamado Daniel que trabajó en el gobierno de los caldeos, había una influencia grande de los judíos en medio de, aún siendo cautivos a donde quiera que ellos iban, ¿sí? Hay un salmo que dice que los cautivos les decían a los judíos: canten sus himnos, canten los himnos de Sión. Y dice ese salmo: nosotros junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos y decíamos: ¿cómo vamos a cantar nuestras alabanzas? Yo traigo a la memoria este salmo solamente para decirles la influencia que había de los judíos, de su religión, de su fe en Jehová, que sin lugar a dudas pudo haber llegado a los oídos de Ciro. Yo hasta me lo imaginé, a lo mejor, porque es una probabilidad, de que le hayan mostrado hasta los escritos de Isaías y decir: mira, rey,
Hace años se escribió esto. Y que Ciro lo haya leído, en caso de que haya sido así, yo lo estoy manejando como una probabilidad, ¿sí? De que Ciro lo haya visto, ¿no? Y que haya entendido que los planes de Dios son eternos, porque así nos lo muestra esta historia, ¿sí? Y déjenme comentarles de una vez que nadie puede estropear los planes de Dios. Lo que Dios ya ha determinado, lo que Dios ya ha decretado, eso no va a cambiar, ¿sí? Nadie va a poder frenar la mano de Dios como para detenerlo y decir, espérate, no lo hagas. No, lo que Dios ya determinó hacer, lo va a hacer, ¿sí? Nadie puede estropear los planes y los propósitos de Dios, ni siquiera el tiempo, mucho menos las circunstancias, tampoco la oposición. Por más que haya oposición, no se va a poder detener lo que Dios ya ha determinado sobre su pueblo, sobre su iglesia, déjame decirlo, sobre tu vida, sobre mi vida. Lo que Dios ya dijo que va a hacer sobre nuestras vidas, no lo va a detener el tiempo, no lo va a detener las circunstancias, mucho menos la oposición. Y menciono la oposición porque cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, cuando dice que ellos estaban reconstruyendo la ciudad de Jerusalén, los enemigos se oponían y los enemigos trataron de estropear, de estorbar, de entorpecer la obra de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Dijeron, no van a reedificar esta ciudad va a quedar así en ruinas, no se va a reedificar, ustedes se están rebelando. Y había por ahí un individuo llamado Tobías, otro llamado Sanbalat, que se burlaban de la obra de los judíos, pero ni siquiera la oposición pudo detener lo que Dios ya había decretado, lo que Dios ya había dicho que iba a hacer, ¿sí? Y esto lo comparto porque no solamente es la historia, sino lo que estoy hablando es los planes de Dios no van a cambiar bajo ninguna circunstancia. Nadie va a poder detener el brazo poderoso de nuestro Dios. Bueno, dice el Salmo 139, 16, para confirmar lo que estamos diciendo acerca de los planes que Dios tiene, ¿sí? Recuerda conmigo el Salmo 139, 16, donde ahora David dice las siguientes palabras: mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo es que David cita estas palabras y dice, desde que yo era un embrión, tus ojos me habían visto? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas o que se realizaron después, dice, sin faltar ninguna de ellas. Así que mira, hermano, hermana, cuando hablamos de los planes de Dios, Dios ya sabe anticipadamente lo que va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Sí? Dios siempre tiene un propósito en todo lo que va a hacer, decía, en la vida del pueblo, en la vida de la iglesia, en nuestras vidas. Dios ya sabe. Y entonces, aquí es donde yo dije, Señor, gracias por darnos este estudio de ahora de Nehemías, porque como les comenté al principio, yo no sabía por qué Nehemías. Y yo dije, ¿por qué vamos comenzando el año? Porque el Señor bondadosamente nos muestra cómo lo que vaya a suceder durante este año, el Señor ya lo conoce, ¿sí? Ya sabe lo que va a suceder en la iglesia, Dios ya sabe lo que va a suceder en tu vida, el Señor ya lo conoce, porque Él dice David, todas aquellas cosas estaban escritas, después ocurrieron, dice, y no faltó ninguna de ellas. El rumbo de la iglesia, el rumbo de Israel, el rumbo de tu vida está determinado ya por Dios. Y esto debe de alentarnos y debe de consolarnos y llevarnos a estar confiados, seguros, sabiendo de que Dios ya tiene todo en sus preciosas manos. Nada ha sucedido en la historia de la humanidad, incluso, que Dios no conozca. No hay nada que se escape del conocimiento de Dios. Y por eso decía yo, si Ciro hubiese llegado a sus manos los escritos de Isaías y que le hayan dicho, mira lo que anunció uno de nuestros profetas. Y aquí está. Hasta el nombre estaba registrado. Hasta el nombre estaba registrado. Yo me imagino que si en caso de que esto fuese así, obviamente es una hipótesis, un planteamiento que yo hago,
Ciro hubiera dicho, caramba, o recorcholis, este Dios sabe todo de mí, sabía hasta mi nombre y lo que yo iba a hacer. Y por eso Ciro dice, Jehová, el Dios de los cielos. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Específicamente no sabemos cómo llegó a esa conclusión, pero yo lo estoy manejando así porque, hombre, este Dios sabe todo, hasta mi nombre sabía. Y entonces Ciro dice, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado, porque él supo cuál era el propósito, me ha ordenado que le construya casa en Jerusalén, que es allá en Judá. Así me lo estaba yo imaginando, ¿no? Y déjame comentar por qué, porque mira, hay ocasiones que yo he escuchado, y bueno, sí voy a decir quién. Nancy me compartió su testimonio cuando yo la conocí hace, pues ya como 6 años, Nancy, nuestra hermana Nancy, y me decía, es que cuando mi mamá me llevó a la congregación, me llevó a la iglesia, yo escuché la predicación, dice, y lo que dijo el pastor esa ocasión, dice, era mi vida, así tal cual, dice, era mi vida, dice, llegando a la casa, le reclamé a mi mamá y le dije, a ver, ma, ¿por qué le platicó mi vida al pastor? Y usted me llevó específicamente hoy a la iglesia. Para esto ya la habían invitado antes y estaba rebelde, como todos cuando comenzamos a acudir a la casa de Dios. Dice, pero ese día yo escuché la predicación, mi vida, y yo dije, no puede ser. Dije, ¿cómo mi mamá le fue a platicar mi vida a ese señor? Y me acordaba yo de esto porque mira, ¿acaso hay algo que Dios no sepa de tu vida o de mi vida? Cuando ella entendió que no había sido su mamá, sino que era Dios hablándole, se convirtió al Evangelio. Todos tenemos una historia de conversión, pero ¿te imaginas cómo Ciro llega a esta conclusión si es que le llevaron el escrito de Isaías y le dijeron, mira, hasta tu nombre aquí está, ve cómo Dios sabe todas las cosas? Yo les dije, hoy nosotros tenemos ya todo el panorama, la visión más amplia, ya vimos toda la película, ¿sí? Ya nosotros sabemos, a ver, hay algo que Dios no sepa de tu vida, de tu trayectoria. ¿Habrá algo que Dios no sepa cómo fue tu niñez? Que no sepa cómo fue tu conversión. Es más, la Biblia dice, y es sorprendente, ¿no? De cuánto es el conocimiento de Dios, que dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza los tiene todos contados. O sea, ¿qué no sabría Dios? Y entonces Ciro, el persa, dice, wow, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y es para que yo le construya casa en Jerusalén. Y ordena entonces que se vayan los judíos. Dice, tengan la libertad, ¿sí? Que se vayan. Ahora, vean Esdras 1:1, porque allí hay una palabrita que nos llama mucho la atención y que quiero también comentarlas, porque dice, Esdras 1:1 dice, en el primer año de Ciro, es decir, esto fue inmediato, Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Esto es importante, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. La palabrita comentar es excitó. Excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, no solamente lo anunció, sino que lo escribió, diciendo las palabras que ya mencionamos, reconociendo que Dios le había entregado los reinos de la tierra. Ahora, dije, la palabra comentar es excitó su espíritu. Antes quiero decirte que el nombre de Ciro en persa significa joven o pequeño. Eso significa Ciro, joven o pequeño en el idioma sirio. Cuando o lo relacionan con el sol también, pero cuando se relaciona el nombre de Ciro en griego
que es Kyrios, significa Señor, aunque creo que lo más correcto es relacionarlo con su lengua, ¿sí? Pequeño o joven, eso significa el nombre de Ciro. Esdras 1:1 entonces dice que Dios, en nuestra revisión 909 dice, excitó el espíritu de Ciro. Otras revisiones dicen, movió el espíritu de Ciro, como la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente. La traducción del lenguaje actual dice, sintió. Sintieron que Dios movió su espíritu, o sintió que Dios movió su espíritu. Esa es la idea que transmite. Pero no solamente esta palabra está allí en 1:5, digo en 1:1, sino también en Esdras 1:5. Voy a leer el versículo 5, por favor, acompáñenme. Dice así: entonces se levantaron los cabezas de las familias de Judá y de Benjamín, una vez que recibieron el edicto de que podían regresar y reconstruir. Dice que se levantaron entonces las cabezas de las familias de Judá, de Benjamín, los sacerdotes, los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. A ver, en 1:1 dice que Dios excitó el espíritu de Ciro. En 1:5 dice que Dios despertó en aquellos su espíritu para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y esto también es sumamente interesante porque, a ver, leí al principio Jeremías 29:10 y voy a volverlo a leer porque dice así, Jeremías 29:10, ya no lo busquen, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré, escuchen, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Entonces la palabra que nosotros leímos en 1:1 y en 1:5, 1:1 dice excitó el espíritu, 1:5 dice que Dios despertó el espíritu de todos aquellos, Dios despertó. Jeremías 29:10 dice despertaré sobre vosotros. Isaías 45:13, que también leí, dice yo despertaré en justicia, yo lo despertaré, hablando de Ciro, en justicia y enderezaré todos sus caminos. ¿Qué hizo? Despertar el espíritu. Lo despertó. Entonces esa palabra que nosotros leemos, que Dios excitó el espíritu de Ciro, y en 1:5 que despertó, es exactamente la misma. Dios había dicho yo voy a despertar. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? A través de su palabra. Cuando la palabra llegó a oídos de Ciro, o cuando estuvo en sus manos y lo leyó, cualquiera de las dos cosas, esa palabra, la palabra de Dios, excitó, dice la 909, su espíritu, o despertó su espíritu, para que se cumpliese lo que Dios había dicho por boca del profeta Jeremías. Entonces, a ver, esto queda así. Dios envía su palabra, hace efecto en el espíritu de los hombres, no en su carne, sino en el espíritu, y nos mueve, en este caso movió a Ciro, lo mueve para cumplir lo que Dios ya había determinado. Y esto es grandioso porque déjame decirte que mira, Dios te va a hablar a través de su palabra, como lo ha hecho siempre. Dios va a hablar, esa palabra va a llegar a nuestros oídos, Dios va a excitar nuestros espíritus, Dios va a despertar nuestros espíritus y nos va a mover para hacer lo que Él ya ha anunciado. En este caso, querida iglesia, la palabra de Dios es la que nos va a guiar, la que va a excitar nuestros espíritus o los va a despertar para movernos a hacer lo que Él quiere que hagamos. En la iglesia
no hablaríamos nosotros de una reconstrucción del templo o de una edificación del templo, ¿sí? Eso es lo que hace Dios. Dios obra entonces a través de nuestros espíritus para mover nuestras carnes, no mueve nuestros cuerpos. Escuchen lo que dijo Cristo. Juan 6:63 dice, el espíritu, Juan 6:63 dije, el espíritu es el que da vida, palabras de Jesucristo, el espíritu es el que da vida, la carne, ¿se acuerdan? Dice, nada aprovecha. Por eso es que dice Esdras y Jeremías e Isaías que Dios al enviar su palabra mueve, excita, despierta los espíritus, porque la carne para nada aprovecha, dijo el Señor Jesús. Así que vamos concluyendo. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos durante este periodo de tiempo llamado 2024, nosotros tenemos que dejarnos guiar por su palabra para que esa palabra despierte nuestros espíritus y seamos movidos para hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ciro fue entonces movido para ordenar y decretar el regreso de los judíos a Jerusalén, reedificar la casa de Dios. Y así hoy el Señor, hermanos, que despierte nuestros espíritus para levantarnos y edificar, no un templo material, porque gracias a Dios nosotros lo tenemos, sino nuestras vidas, porque debemos recordar que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:16 que la casa de Dios, el edificio de Dios, ¿quién es? Dice Pablo, sois vosotros. Así que Dios no nos va a levantar, Dios no va a excitar nuestros espíritus para edificar un templo, sino para edificar nuestra vida, que es el templo de Dios. Y dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que el mensaje específico de Dios es este: yo envío mi palabra para despertar sus espíritus, para que edifiquen la casa de Dios, vuestras vidas, porque nosotros somos el templo, el edificio. Nosotros somos esa casa de Dios que tiene que ser edificada. Ya no hablamos de la historia de Esdras como historia del pasado, sino la aplicamos espiritualmente en nuestro tiempo, porque Dios quiere reedificar vidas y para eso envía su palabra, y Dios despierta en nuestros espíritus para ser movidos a trabajar y, como dice Pablo, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Las cosas viejas pasaron, Babilonia quedó atrás, se levantan los persas, nueva época, porque es tiempo de reconstrucción. Iglesia, el 2023 se quedó atrás, ¿sí? Estamos en el 24, nueva época, tiempo de reconstrucción. Y con la ayuda de Dios podemos decir como aquel varón, aquel siervo de Dios que dijo, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Concluyo, Dios tiene un plan maravilloso de amor y de misericordia para nosotros, y podemos estar confiados en que nada ni nadie podrá frenar o detener el brazo de Jehová. Si Dios ha dicho, escucha bien esto, que nos va a bendecir durante este año, podemos creerlo. Y aleluya a su nombre, gloria a Dios, porque si Dios ya dijo que va a hacer algo en tu vida y en mi vida, nada lo va a detener. Recuerda que Dios no va a improvisar en nuestras vidas durante este año. Dios ya lo tiene planeado. Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Que Dios bendiga su palabra santa. Amén.